Uno de los temas muy polémicos fue sin duda aquel artículo que modifica lo que se conoce como la Ley de Salud Mental. Para hablar sobre ese tema vamos a tener la próxima nota. Aquí vamos a tener a Pablo Melicchio, quien es psicólogo y lo saludamos ya mismo. ¿Cómo le va? Usted estuvo presente. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Usted estuvo presente en las audiencias, ¿no es así? Bueno, yo la seguí, por supuesto, y cada debate que se está abriendo no solamente desde diputados, sino en los medios masivos de comunicación. Y lo primero que me gustaría dejar establecido es que la salud no es una mercancía, es un derecho, y que está muy bien, ¿sí?, discutir una ley, pero por sobre todas las cosas, comprender que la ley de salud mental tiene que estar enmarcada en cambios fundamentales que tiene que ver con una sociedad que muchas veces termina generando por sus políticas y por sus economías y por sus destratos más problemáticas en salud mental y salud emocional. Y que, ¿usted está de acuerdo con la modificación que implementa esta norma o tiene reparos sobre el tema? Yo tengo reparos que son discutibles, lo voy a hablar desde mi lugar de psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, inscripto en el Colegio de Psicólogos acá de la provincia de Buenos Aires, y hay varios puntos del intento de modificar la ley que está en vigencia, que hay que seguir discutiéndolos y que pueden ser muy complejos a la hora del ejercicio, ¿no? Uno de los puntos del artículo 5, ¿no es cierto?, donde aparece la figura del juez como participando de lo que tiene que ver, decidiendo lo que es la internación involuntaria. Eso se ha discutido ya muchísimo, por sobre todas las cosas cuando se hace mediático, como fue el caso de Chano y la presencia de su madre en los medios masivos de comunicación. Me parece que ni jueces ni abogados están en condición, porque no tienen la preparación en lo que tiene que ver en lo sanitario, en lo que tiene que ver con salud mental y salud emocional. Hay que seguir dándole el lugar fundamental, ¿sí?, a los trabajadores y trabajadoras en salud mental, que es una especialización, ya sea psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Hay un montón de agentes sanitarios que tienen mucho más voces, y también escuchar, ¿sí?, a las víctimas, ¿no?, a las personas que terminan en situaciones de vulnerabilidad o personas vulneradas. Ese artículo hay que seguir trabajándolo, porque no creo que tenga que ser el juez el que tenga esa decisión, y también tener mucho cuidado en esto de qué es lo previo, ¿no? Porque cuando uno dice ahí que eso está en el otro aspecto, ¿no?, cuando se habla un poco esto acerca de cuando corre riesgos el eventual paciente, ¿no?, corre un riesgo inminente, o un tercero. Ahí operaría también la internación involuntaria, y bueno, lo que podemos decir es qué pasó antes, ¿no? Esta es la pregunta que tiene que trabajar un poco más la ley, porque muchas veces fallan las prácticas, no la ley, fallan las prácticas. Cuando fallan las prácticas tenemos, y esto es lo que dice la gente, yo lo escucho habitualmente, no solamente en mis pacientes, sino cuando dialogo con la gente en las calles, porque a veces tienen que hacer colas en hospitales durante varios días, porque a veces no hay una orientación real, no se orienta a la gente, muchas veces no funcionan bien los sistemas de salud previos. Entonces, en salud mental, ¿sí, José?, como en salud física, cuando un síntoma crece, aparece un cuadro mucho más grave. Entonces, por eso después puede pasar que alguien tenga un brote psicótico, ¿sí?, o un intento de suicidio. Tenemos que pensar que en ese extremo, porque fallaron todos los mecanismos previos para detectar a tiempo las problemáticas en salud mental. Así que no pasa por la ley, pasa por la práctica de la ley, por los presupuestos en salud pública y por la orientación, ¿sí?, y la formación de profesionales, ¿sí? No solamente, obviamente, que un profesional en la salud mental está preparado, pero muchas veces intervienen figuras que no están preparadas para operar ante la gravedad de determinados casos.
Claro, justamente uno de los reparos que se le hace, porque esta ley, recordemos que es la 26.657, que fue aprobada a fines de 2010, que fue muy ponderada por todos los sectores, por el hecho de que bueno, fue muy discutida en el Congreso de la Nación. Cuando finalmente se arribó a esa norma, tardó en reglamentarse, tardó creo que 2 años en reglamentarse, si mal En el 2010 sí, se terminó y pasó 2 años hasta que se pudo poner en práctica relativa, porque todavía esa práctica hay que seguir proponiéndola, ¿no? Y hay un reparo, y que usted justamente abona, es al hecho de su implementación fundamentalmente. Y una de las partes, me parece, de los puntos débiles es el tema del financiamiento. Nunca se cumplió con lo que asigna no me acuerdo cuál es exactamente el porcentaje que se le asigna, pero lejos estuvo de cumplirse. Sí, y aparte, el otro problema, sí, que siempre salimos a hablar, por sobre todo los trabajadores de la salud mental, y cada vez más en pandemia, no olvidemos que la presencia nuestra fue fundamental, porque se pensaba que el COVID afectaría solamente al cuerpo, ¿no? No había que contagiarse para no enfermarse de COVID y morir, pero mientras estábamos confinados, el miedo, la incertidumbre, el acompañar a los familiares que se enfermaban o las muertes, y mientras tanto todas esas rutinas que se fueron desarmando generó muchísimo padecimiento psíquico. Y por otro lado, creo que lo que tenemos que dejar en claro, que esta ley, ¿sí?, si se la quiere modificar, tengamos mucho cuidado que no se judicialice el sufrimiento psíquico, ¿no? El sufrimiento psíquico no tiene que judicializarse, se tiene que trabajar con muchísima prevención, con campañas, ¿eh? Y por otro lado, ya venimos trabajando hace muchísimos años con la cuestión de que los manicomios terminan siendo lugares donde se hacinan un montón de personas, y que en ese hacinamiento y en ese abandono, porque también muchos son abandonados por sus familias, no tienen referentes emocionales, el padecimiento es mayor y la enfermedad se incrementa. Hay que trabajar con los hospitales generales, hay muchos, ¿sí? Por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, y en algunas provincias también, hospitales generales que tengan incluido dentro del hospital general la salud mental. La salud mental no tiene que ser un problema aparte, somos seres psicofísicos y espirituales, una unidad. Entonces, cuando se enferma el campo emocional, se enferma el cuerpo, y cuando se enferma el cuerpo, se enferma también lo psicofísico, ¿no? Lo psicoemocional. Somos esa unidad, José, que no va a alcanzar, digamos, lo monovalente, dejar un psiquiátrico, dejar solo una comunidad terapéutica, no es suficiente. Hay que pensar en abordajes interdisciplinarios, y en hospitales generales, y no en internaciones como recursos, sino realmente creo que, o como recurso único, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Y que no sea ni abogados ni jueces, sino que sean por lo menos 2 profesionales de la salud mental o más que diagnostiquen, y a partir de ahí, si se cree que corre riesgo esa persona, claro, nadie quiere que una persona se autolesione o lastime a otra persona. Si se cree que corre riesgos inminentes para sí o para el tercero, bueno, sí, informar eso, y que ahí el juez o el abogado participen y acompañen, pero no demos vuelta a la tortilla. No tiene que ser primero la justicia, si no estamos judicializando los sufrimientos psíquicos. Así es. Bueno, muy claro, licenciado Pablo Menicchio. Agradecemos su participación en Diputados TV. Y bueno, volveremos a contactarnos seguramente en el futuro para ver qué es lo que sucede finalmente con este artículo tan especial, que bueno, disparó un debate que merece ser analizado, porque como ya hemos dicho, esto tiene 2 bibliotecas, esta ley en particular, donde se da la particularidad de que todos tienen una parte de razón, seguramente. Muchas gracias, licenciado. Claro, hay que trabajar con eso, ¿no? Ir juntándonos para que salga lo mejor para la gente, ¿no? Eso es lo deseado. Gracias, y nos volvemos a ver.